El 15 de mayo amaneció cálido en Santa Clara, un pueblo donde las casas de colores se alineaban en calles empedradas, sus fachadas de rojos, azules y amarillos brillando como un mosaico bajo el sol. El aroma a café recién hecho, espeso y reconfortante, se entrelazaba con el perfume de las madreselvas que trepaban por los jardines, sus pétalos blancos temblando con la brisa matutina. Sofía se despertó con una chispa de ilusión, un sentimiento que había sido escaso en los últimos meses, como si la rutina hubiera apagado su luz interior. Hoy era su cumpleaños número 35, una fecha que, aunque no solía celebrar con grandes fiestas, siempre le traía un destello de esperanza, un recordatorio de que la vida aún podía sorprenderla. En su mente imaginaba una cena íntima con su esposo Javier y sus dos hijos, Mateo y Lucía. Una noche sencilla, con risas que llenaran la casa, abrazos cálidos que la hicieran sentir amada y, con suerte, un pastel de chocolate, su favorito desde que era niña y pasaba tardes en la cocina de su abuela, amasando harina, decorando galletas y soñando con un futuro donde sus manos contaran historias a través de dulces. Sofía se levantó temprano, movida por la costumbre de mantener la casa en orden. Un ritual que le daba un sentido de control en medio de las grietas que empezaban a notarse en su vida. El silencio de la mañana solo era roto por el crujir de las tablas de madera bajo sus pasos y el canto lejano de un gallo en alguna finca cercana, mientras cortaba mangos jugosos, cuyo aroma dulce impregnaba la cocina, y fresas maduras que dejaban un rastro rojizo en sus dedos. Tarareaba una canción de amor que Javier le cantaba en sus primeros años juntos. Recordó aquellos días con una nostalgia que dolía como un pinchazo. Javier, llegando a casa con una flor arrancada del parque, su sonrisa traviesa iluminando la habitación, sus manos entrelazadas mientras planeaban un futuro juntos. Soñaban con viajar a París, con abrir una pequeña cafetería donde ella pudiera hornear pasteles que hicieran sonreír a la gente. Esos sueños eran promesas susurradas bajo las estrellas, en noches cálidas donde el mundo parecía infinito. Pero esos días estaban lejos. Últimamente Javier estaba distante, sus ojos esquivaban los de ella, sus conversaciones se reducían a frases cortas sobre el trabajo en la fábrica o las tareas de los niños. Sofía lo atribuía al cansancio, a las largas horas que él pasaba en la fábrica, al estrés de mantener a la familia, pero en el fondo una voz susurraba dudas que ella intentaba ignorar. Hoy será diferente, se dijo, colocando un ramillete de flores silvestres en un jarrón de cerámica sobre la mesa del comedor, sus pétalos amarillos y blancos capturando la luz del sol como pequeñas joyas. Quería que todo fuera perfecto, que ese día trajera de vuelta al Javier, que una vez la miró como si fuera el centro del universo. Cuando los niños bajaron las escaleras, con sus pijamas arrugados y sus cabellos revueltos, el corazón de Sofía se llenó de un calor que disipó por un momento sus dudas. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», gritó Lucía, de 7 años, corriendo a abrazarla con tanta fuerza que casi la derriba. Su risa era como un cascabel, pura y contagiosa, sus rizos castaños rebotando mientras se aferraba a las piernas de Sofía, sus ojitos brillando de emoción. Mateo, de 10, más reservado, se acercó con un dibujo cuidadosamente doblado, sus manos pequeñas temblando ligeramente. Era un retrato de la familia, Sofía, Javier, Lucía y él, bajo un sol brillante con rayos que parecían danzar en el papel, cada trazo lleno de amor. «Es para ti, porque tú haces que todo brille», dijo, sonrojándose mientras apartaba la mirada, sus ojos oscuros reflejando una timidez que Sofía adoraba. Los abrazó, sintiendo sus pequeños cuerpos contra el suyo. El aroma a champú de
sus cabellos llenándola de una paz fugaz. Recordó las noches en que los acunaba, cuando eran bebés, sus respiraciones suaves calmando cualquier tormenta en su corazón. Por un instante, el mundo pareció estar en su lugar, como si nada pudiera romperlo. Pero cuando preguntó por Javier, el aire se volvió denso, pesado, como si una nube hubiera cubierto el sol. Los niños se miraron, inquietos, sus rostros cambiando de la alegría a la duda. «Papá salió temprano», murmuró Mateo, sus ojos fijos en el suelo, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. Sofía frunció el ceño, pero se obligó a sonreír, aunque la punzada de duda en su pecho creció, fría como una aguja que se clavaba más profundo con cada segundo. «Seguro está planeando algo especial», dijo, su voz temblando ligeramente, intentando convencerse a sí misma tanto como a ellos. El día transcurrió con la rutina de siempre, un ritmo que Sofía conocía de memoria, pero que hoy sentía como una carga, como si cada paso pesara más de lo normal. Llevó a los niños a la escuela, caminando por las calles empedradas, donde los vecinos saludaban desde sus porches, algunos paseando perros con collares tintineantes, otros regando jardines llenos de rosas rojas y girasoles que se alzaban hacia el cielo como guardianes de la esperanza. En el mercado, el bullicio llenaba el aire, el olor a pan recién horneado, cálido y crujiente, el crujir de las bolsas de papel mientras los vendedores pesaban frutas, las voces ofreciendo mangos, papayas y tomates maduros que soltaban un aroma dulce al tocarlos. Sofía compró ingredientes para la cena, pasta para una lasaña, tomates que parecían sangrar jugo al cortarlos, albahaca fresca que le recordaba las tardes con su abuela, cuando trituraban las hojas en un mortero y el aroma llenaba la cocina como un abrazo. También compró chocolate amargo para el pastel, su textura suave prometiendo un postre que haría sonreír a todos. Decidió darse un pequeño regalo, un capricho que no se permitía a menudo, algo que la hiciera sentirse viva. Entró a una tienda de ropa en la plaza, donde las campanas de la entrada tintinearon al abrir la puerta, un sonido que le recordó las mañanas en que acompañaba a su madre a comprar telas, sus risas resonando en las calles. Allí encontró un vestido azul, sencillo pero elegante, con un corte que abrazaba su figura y resaltaba el brillo de sus ojos color avellana. Mientras se miraba en el espejo, sintió un destello de la Sofía de antes, la que soñaba con viajar a París, con abrir una pastelería llena de aromas dulces, la que reía sin miedo, con una confianza que el tiempo, las responsabilidades y las promesas rotas habían erosionado. Javier lo amará, pensó, imaginando su reacción al verla entrar con ese vestido, sus ojos iluminándose como en los viejos tiempos, su risa devolviéndole la confianza que había perdido. Pero la tarde trajo una creciente inquietud, como una sombra que se alargaba con el sol poniente, cubriendo su corazón con un manto de duda. Javier no había llamado, ni enviado un mensaje. Su teléfono estaba apagado, y cada intento de Sofía por contactarlo terminaba en un pitido frío que resonaba en su pecho como un eco de abandono. Intentó calmarse, diciéndose que estaba ocupado, que aparecería con una sorpresa como en los viejos tiempos, cuando llegaba con una caja de bombones robada de la tienda, su risa llenando la casa, sus brazos envolviéndola como un refugio. Preparó la cena con esmero, sus manos moviéndose con la precisión de quien ha cocinado 1000 veces, pero con el cariño de quien lo hace por amor. La lasaña burbujeaba en el horno, llenando la casa con un aroma reconfortante que se mezclaba con el dulzor del chocolate. El pastel, con su glaseado brillante, esperaba en la encimera como una promesa de felicidad, y la mesa estaba decorada con velas que titilaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes y flores silvestres que parecían susurrar esperanzas.
A las 7 de la noche todo estaba listo. Los niños, ya bañados y con ropa limpia, esperaban ansiosos, sus ojos brillando con la expectativa de la celebración. Lucía jugaba con una servilleta, doblándola en formas de mariposas, su risa llenando el comedor como una melodía, mientras Mateo miraba la puerta, sus manos inquietas, sus dedos tamborileando en la mesa, esperando. Pero Javier no llegaba. Las horas pasaron, y con cada tic del reloj, el corazón de Sofía se apretaba más, como si una mano invisible lo estrujara, cada segundo profundizando la herida. A las 9, los niños apenas podían mantener los ojos abiertos. Lucía bostezó, apoyando la cabeza en la mesa, sus rizos cayendo sobre su rostro como una cortina, sus párpados pesados. «Papá llegará pronto, no se preocupen», les dijo Sofía, llevándolos a la cama con una sonrisa que escondía su creciente angustia. Los arropó, besando sus frentes, el aroma a champú de sus cabellos mezclado con el dolor que crecía en su pecho. Cerró la puerta de su habitación con un nudo en la garganta, el silencio de la casa aplastándola como un peso insoportable. A las 11 de la noche, la casa estaba en silencio, la cena fría sobre la mesa, las velas consumidas hasta la cera, dejando charcos blancos sobre el mantel como lágrimas solidificadas. Sofía, aún con el vestido azul, sus manos temblando, revisó la habitación en busca de alguna señal, un indicio de que todo era un malentendido. Encontró una nota en la mesita de noche, escrita con la letra apresurada de Javier. El papel, arrugado como si él también hubiera dudado al escribirla. Sus manos temblaron al abrirla, el crujir del papel resonando en la habitación silenciosa. Las palabras fueron como un puñal, afilado y frío, cortando todo lo que ella había construido. «Sofía, lo siento, no puedo seguir con esto, necesito espacio, me voy, cuida a los niños». No había explicación, no había despedida, solo esas palabras frías que destrozaron el mundo que Sofía había construido con tanto esfuerzo. Se dejó caer en la cama, la nota arrugada en sus manos, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, empapando el vestido azul que había elegido con tanta ilusión. Recordó su boda, cuando bailaron bajo un cielo estrellado, Javier prometiéndole un futuro juntos, sus manos entrelazadas mientras la música los envolvía, sus risas mezclándose con el sonido de las olas en la playa. Recordó las noches en 1900 que él llegaba tarde, pero siempre con un abrazo que la hacía sentir segura, su calor disipando cualquier duda. Recordó el nacimiento de Mateo, cuando Javier lloró al sostenerlo, sus manos temblando de emoción, y el de Lucía, cuando juró que nunca los dejaría. Todo parecía ahora una mentira, un castillo de arena derrumbado por la marea. Era su cumpleaños, el día en que debería sentirse amada, celebrada, y en cambio estaba sola, abandonada por el hombre que había jurado estar a su lado para siempre. Días siguientes fueron una bruma de dolor, cada uno más pesado que el anterior, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento de traición. Sofía se esforzaba por mantener la normalidad para Mateo y Lucía, pero cada sonrisa que les dedicaba era una máscara que se resquebrajaba, un esfuerzo que la agotaba hasta los huesos. Los niños preguntaban por su padre, sus voces cargadas de confusión, sus ojos buscando respuestas que Sofía no tenía. «Papá está en un viaje de trabajo», respondía, aunque cada mentira le pesaba como una losa, aplastando su corazón. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, se sentaba en la sala, mirando fotos viejas, cada imagen un recordatorio de lo que había perdido. Una en particular la hizo detenerse. Ella y Javier en la playa, riendo, con Mateo. Entonces, un bebé en sus hombros.
Recordaba ese día con claridad, el olor salado del mar, la risa de Javier mientras Mateo intentaba atrapar las olas, el calor del sol en su piel, sus manos entrelazadas mientras prometían enfrentar el mundo juntos. Sofía se preguntó cuándo se había roto todo. Fue cuando Javier empezó a llegar tarde, con excusas vagas que ella aceptaba sin cuestionar. O cuando ella dejó de preguntarle, temerosa de las respuestas, qué había hecho mal. La culpa la consumía, aunque sabía en el fondo que no era suya. Recordó las tardes con su abuela, cuando horneaban juntas, el aroma a vainilla llenando la cocina. «No puedes controlar lo que otros hacen, mija», le decía, sus manos amasando con fuerza. «Pero siempre puedes elegir quién quieres ser». El pueblo, pequeño y curioso, no tardó en enterarse. Los susurros en el mercado, las miradas de lástima en la escuela, todo le recordaba su nueva realidad. Era una mujer abandonada, un título que el pueblo le había impuesto sin piedad. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, un recordatorio constante de su precaria situación, cada sobre blanco como una sentencia. Su sueldo como maestra apenas alcanzaba para los gastos básicos, y la casa, antes un hogar lleno de risas, ahora parecía un lugar demasiado grande, demasiado vacío, sus paredes resonando con ecos de un pasado que ya no existía. Una tarde, mientras corregía exámenes en la sala, con el aroma a café frío llenando el aire, Sofía se quebró. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa. Recordó las palabras de su abuela, dichas en una cocina llena de aromas dulces, el calor del horno envolviéndolas. «El dolor pasa, mija, pero solo si lo dejas ir». Pero, ¿cómo dejar ir algo que sentía como una parte de ella? ¿Cómo soltar el amor que había dado, las promesas que había creído, los sueños que había compartido? Una mañana, mientras paseaba con los niños por el parque, se sentó en una banca, agotada, su cuerpo pesado como si llevara el mundo sobre los hombros. Mateo y Lucía jugaban, persiguiendo mariposas entre los árboles, sus risas contrastando con la tormenta en su interior. Lucía corría con los brazos abiertos, imitando el vuelo de las mariposas, su vestido azul ondeando como un cielo en movimiento, su risa pura llenando el aire. Mateo, más serio, recogía piedritas para lanzarlas al estanque. Cada tiro, un intento de liberar su frustración, su rostro marcado por una tristeza que Sofía reconocía demasiado bien. Sofía los observaba, sintiendo una mezcla de amor y culpa. ¿Cómo podía darles un futuro si ella misma estaba rota? Entonces una sombra se proyectó sobre ella. Levantó la vista y vio a un hombre mayor, vestido con un traje impecable de lino blanco, su cabello plateado brillando bajo el sol, pero con una calidez en su mirada que la desarmó, como si pudiera ver a través de su dolor. «¿Puedo sentarme?», preguntó con una voz suave, casi paternal, que llevaba un eco de bondad. Sofía asintió, aunque no tenía ánimos para hablar, sus manos apretando el borde de la banca, sus dedos fríos a pesar del calor. El hombre que se presentó como don Rafael parecía fuera de lugar en Santa Clara. Su ropa, su porte, sugerían riqueza, pero su actitud era humilde, como si el lujo no lo definiera. «Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros», dijo, mirando a los niños con una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos, revelando una vida llena de risas y pérdidas. Sofía intentó sonreír, pero sus ojos, hinchados por las lágrimas de la noche anterior, la delataron. «Solo es un mal momento», respondió, su voz apenas un susurro quebrándose en las últimas sílabas. Don Rafael no insistió, pero comenzó a hablar, su voz como un río tranquilo que calmaba su alma inquieta. Contó cómo había construido una fortuna desde cero, empezando como repartidor en Santa Clara,
cargando sacos de harina bajo el sol ardiente, sus manos callosas contando historias de esfuerzo. Habló de su esposa, Clara, a quien perdió en un accidente de coche hace años, y de su hija, Elena, que murió joven, dejando un vacío que nunca llenó. Ese dolor, dijo, lo llevó a buscar un propósito mayor, ayudar a otros a encontrar el suyo. A veces, el dolor es el comienzo de algo nuevo, dijo, y sus palabras tocaron un nervio en Sofía, como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad de su corazón. Don Rafael compartió una historia que se quedó grabada en ella. Hace años, conoció a una joven madre soltera en un pueblo cercano, que, tras perderlo todo en un incendio, abrió una pequeña tienda de ropa con su ayuda. Hoy, esa mujer tenía una cadena de boutiques en la ciudad y ayudaba a otras a empezar, un faro de esperanza para quienes la conocían. Ella no era diferente a ti, Sofía, dijo, sorprendiéndola al usar su nombre, como si la conociera desde siempre. Solo necesitaba recordar quién era. Contó que había conocido a la abuela de Sofía, una mujer fuerte que horneaba pasteles que alegraban el pueblo, y que Elena, su hija, siempre hablaba de esos dulces con cariño. Antes de irse, don Rafael la miró a los ojos, su mirada firme pero amable, llena de una sabiduría ganada a través del dolor. No dejes que el abandono de alguien más defina quién eres. Tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú decides ser. Esas palabras resonaron como un eco en su corazón, despertando algo que había estado dormido, una chispa de posibilidad que no había sentido en años. Le dio una tarjeta con su nombre, un número y una dirección en la ciudad, el papel suave pero pesado en sus manos. Si necesitas ayuda, llámame, dijo, antes de desaparecer entre los árboles, dejando tras de sí un leve aroma a colonia cara y una sensación de esperanza que Sofía no podía explicar. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La frase de don Rafael giraba en su mente, como un mantra que se negaba a desvanecerse. Tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú decides ser. Se sentó en la cocina, mirando la tarjeta sobre la mesa, su superficie brillando bajo la luz de la lámpara. Por primera vez se permitió preguntarse, ¿quién quería ser? Había sido la esposa de Javier, la madre de Mateo y Lucía, la maestra del pueblo. Pero, ¿quién era Sofía? Recordó su infancia, las tardes en la cocina de su abuela, el crujir de la harina al amasar, el calor del horno que calentaba sus mejillas, las risas mientras decoraban galletas con glaseado de colores. Su abuela siempre decía, tus manos cuentan historias, Sofía, cada pastel es un pedazo de tu alma. Ese sueño de abrir una pastelería que alguna vez compartió con Javier en sus noches de noviazgo, cuando se sentaban en el porche mirando las estrellas y planeando un futuro lleno de promesas, parecía ahora tan lejano, enterrado bajo años de responsabilidades y promesas rotas. Pero esa noche, algo cambió. Sofía sintió que podía recuperarlo, que podía ser más que el dolor que la definía. Al día siguiente, revisó la tarjeta de don Rafael, sus dedos rozando el papel, como si pudiera absorber su fuerza. No había mucho en ella, solo un nombre, un número y una dirección en la ciudad. Algo en su interior le decía que debía actuar, que no podía seguir atrapada en el dolor que Javier había dejado. Llamó al número, y una voz amable con un tono profesional pero cálido la invitó a una reunión en la ciudad para mujeres que buscaban reinventarse. Sofía dudó, su mente llenándose de excusas. ¿Cómo dejar a los niños? ¿Cómo pagar? El viaje, la idea de salir de Santa Clara la aterraba, pero pensó en sus hijos, en la vida que quería darles, en los ojos de Mateo cuando preguntaba por su padre, en la risa de Lucía que merecía seguir brillando. No podía seguir siendo la víctima de la historia que Javier había escrito.
Con el poco dinero que había ahorrado, guardado en una lata vieja en la cocina, compró un boleto de autobús y dejó a los niños con Clara, una maestra amiga que vivía a unas calles. Clara, con su voz suave y su paciencia infinita, prometió cuidar de ellos. «Ve, Sofía», le dijo, sus ojos llenos de empatía. «Tus hijos necesitan una madre que crea en sí misma». Sofía asintió, agradecida, sintiendo que no estaba tan sola como pensaba. El viaje a la ciudad fue como entrar en otro mundo, un torbellino de sensaciones que la abrumaron y emocionaron a partes iguales. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas en un cielo de concreto. El bullicio de las calles llenaba sus oídos con bocinas, risas y voces de vendedores ambulantes, y el aroma a comida callejera, tacos de carnitas y café recién hecho la envolvía como un abrazo. Sofía, con su vestido sencillo y el cuaderno de don Rafael en la mano, se sentía pequeña, como una hoja llevada por el viento, pero algo en su interior vibraba con emoción, una chispa que crecía con cada paso. En el hotel donde se realizaba la reunión, un salón elegante con paredes de cristal y lámparas que brillaban como diamantes, se sintió fuera de lugar. Las mujeres a su alrededor parecían seguras, con trajes impecables y sonrisas confiadas, hablando de negocios, inversiones y sueños que parecían inalcanzables para una maestra de pueblo. Pero entonces vio a don Rafael, que la recibió con una sonrisa cálida, como si fuera una vieja amiga, sus ojos arrugados por la edad, pero llenos de vida. «Sabía que vendrías», dijo, guiándola al interior con un gesto amable, su mano rozando su brazo como un recordatorio de que estaba allí. La reunión fue una revelación, un torbellino de emociones y posibilidades. Mujeres de todas las edades compartían historias de superación. Una que había escapado de un matrimonio abusivo y ahora tenía una fundación para mujeres, su voz temblando al hablar de sus hijas. Otra que había construido un negocio de joyería desde su cocina, con lágrimas en los ojos, al contar cómo había pagado la universidad de su hija con sus ganancias. Sofía escuchó, absorbiendo cada palabra como si fueran oxígeno para su alma agotada, sus manos apretando el cuaderno como un ancla. Durante un descanso, don Rafael se acercó, su traje impecable, contrastando con la sencillez del café que sostenía en una taza de cerámica. «¿Qué te detiene, Sofía?», preguntó, su voz suave pero directa, como un faro cortando la niebla. Ella bajó la mirada, pensando en las facturas apiladas en su cocina, en los niños que dependían de ella, en el miedo a fallar que la paralizaba como una cadena invisible. «Todo», confesó, su voz temblando como una hoja en el viento, las lágrimas amenazando con salir. Él sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de empatía y desafío, como si viera en ella algo que ella misma no podía ver. «El miedo es solo una señal de que estás a punto de hacer algo grande. No dejes que te paralice». Le dio un cuaderno de tapa dura, sencillo pero sólido, como una promesa tangible. «Escribe lo que quieres, no lo que crees que puedes tener. Escribe como si no hubiera límites». Sofía tomó el cuaderno, sus dedos rozando la superficie lisa, y sintió que ese gesto marcaba el comienzo de algo nuevo, un primer paso hacia un horizonte desconocido, pero lleno de posibilidades, un camino que por primera vez en mucho tiempo sentía que podía recorrer. Sofía regresó a Santa Clara con el cuaderno de don Rafael en las manos, su tapa dura, sintiéndose como un ancla en medio de la tormenta que era su vida. Era sencillo, pero para ella era un tesoro, un lienzo en blanco para los sueños que había enterrado bajo años de responsabilidades y promesas rotas. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que titilaba, proyectando sombras suaves en las paredes amarillas. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir.
sus manos temblando como si temieran despertar los deseos que había guardado en lo más profundo de su corazón. ¿Qué quería? Había pasado tanto tiempo definiéndose como la esposa de Javier, la madre de Mateo y Lucía, que apenas recordaba quién era más allá de esos roles. Escribió sobre una vida sin la sombra de las facturas, donde sus hijos pudieran estudiar en buenas escuelas, viajar, soñar en grande, ver el mundo más allá de las calles empedradas de Santa Clara. Pero también escribió algo más profundo, algo que hacía que su pecho se apretara. Quería sentirse fuerte, quería ser una mujer que inspirara, que dejara una huella en el mundo, que contara historias con sus manos, como le había enseñado su abuela en aquellas tardes llenas de aromas dulces. Recordó su infancia en la cocina de su abuela. El aroma, a vainilla y canela, impregnando el aire, el crujir de la harina al amasar, el calor del horno que calentaba sus mejillas mientras reían juntas. Su abuela, con sus manos arrugadas y su sonrisa cálida, le enseñó a decorar galletas con formas de estrellas y corazones, diciéndole: «Tus manos cuentan historias, Sofía. Cada pastel es un pedazo de tu alma». Sofía, entonces, una niña de coletas, soñaba con abrir una pastelería que llenara el pueblo de aromas y sonrisas. Ese sueño lo compartió con Javier en sus noches de noviazgo, cuando se sentaban en el porche mirando las estrellas, sus manos entrelazadas, sus voces susurrando promesas de un futuro juntos. «Abrirás una pastelería, y yo construiré las mesas», decía Javier, su risa llenando la noche. Pero esos sueños se desvanecieron bajo el peso del matrimonio, los niños, las facturas, las noches en que Javier llegaba tarde, su mirada perdida. Ahora, al escribir en el cuaderno, Sofía sintió que recuperaba ese sueño. «Quiero una pastelería», escribió su letra firme, «donde cada pastel cuente una historia, donde mis hijos vean que los sueños son posibles, donde pueda ser yo misma». Cerró el cuaderno, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, como si acabara de plantar una semilla en tierra desconocida. Los días siguientes fueron un torbellino, cada uno más agotador que el anterior. La rutina de madre, maestra y ahora jefa de hogar la consumía, su cuerpo moviéndose por inercia mientras su mente luchaba contra el dolor. Las miradas de lástima en el mercado, los susurros en la escuela, le recordaban que el pueblo la veía como la abandonada. Un título que dolía como una herida abierta, pero cada mañana Sofía leía su cuaderno, las palabras escritas con su propia letra dándole fuerza, y la frase de don Rafael resonaba como un eco: «Tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú decides ser». Decidió tomar un curso en línea sobre emprendimiento, algo que nunca había considerado. No tenía experiencia en negocios, pero las historias de la reunión en la ciudad le habían mostrado que los comienzos pequeños podían llevar a grandes destinos. Pasaba las noches estudiando, con el cuaderno abierto a su lado, el zumbido de la lámpara acompañando sus pensamientos, mientras los niños dormían y la casa estaba en silencio, salvo por el crujir ocasional de las tablas de madera. Una tarde, mientras preparaba una clase para sus alumnos, corrigiendo cuadernos llenos de garabatos infantiles, tuvo una idea que hizo que su corazón latiera más rápido. Sus pasteles siempre habían sido famosos en el pueblo. Los vecinos aún hablaban del pastel de chocolate que llevó a la fiesta de la escuela el año pasado, con su glaseado cremoso y su sabor intenso que evocaba recuerdos de infancia. ¿Y si convertía esa pasión en un negocio? El miedo la frenaba, como una sombra que susurraba dudas. No tenía dinero ni experiencia, y el dolor del abandono aún latía, como una herida que se negaba a cerrar. Pero cada vez que dudaba,
Miraba el cuaderno, las palabras escritas con su propia letra, recordándole que podía ser más. Con el poco dinero ahorrado, guardado en una lata vieja en la cocina, compró harina, azúcar, chocolate amargo, huevos frescos y comenzó a hornear para el mercado local. Al principio las ventas eran lentas, como gotas en un desierto. La gente compraba una rebanada aquí, un pastel allá, pero no era suficiente para cubrir los costos. Sin embargo, los niños del pueblo empezaron a hablar del pastel de chocolate de la señorita Sofía, su textura esponjosa y su sabor intenso convirtiéndose en la comidilla de las tardes. Pronto, las mamás hacían pedidos para cumpleaños, bautizos y reuniones familiares, sus voces llenas de entusiasmo al recoger los pasteles. Carlota, su amiga de la infancia, fue un pilar en esos días inciertos. Había regresado al pueblo tras un divorcio que la dejó con el corazón roto, pero con una fuerza renovada, como un roble que crece más fuerte tras una tormenta. Con su cabello teñido de rojo y su risa franca que resonaba como campanas, Carlota ayudaba a Sofía a decorar galletas con glaseado de colores, sus manos moviéndose con la misma pasión que cuando cosía ropa para vender en el mercado. «Tus pasteles son magia, Sofía», le decía, sus ojos brillando mientras espolvoreaban azúcar glass sobre un pastel de vainilla. Carlota compartió su propia historia. Tras su separación, había aprendido a coser y ahora soñaba con abrir una tienda de ropa propia, inspirada por el valor de Sofía. «Tú me haces creer que puedo», le confesó una tarde mientras limpiaban la cocina, el aroma a chocolate aún flotando en el aire. «Si tú puedes, yo también». Esa conexión, esa hermandad, dio a Sofía una fuerza que no sabía que tenía, como si sus corazones estuvieran entrelazados por hilos invisibles. Pero no todos en el pueblo eran apoyo. Doña Rosa, una vecina conocida por sus comentarios mordaces, esparció rumores como semillas venenosas. «Sofía, una pastelera, apenas puede mantener su casa. ¿Quién comprará sus pasteles?». Sus palabras dolían, como espinas que se clavaban en el orgullo de Sofía, pero ella las usaba como combustible, cada crítica avivando su determinación. Una tarde, doña Rosa pasó por el mercado, su mirada despectiva fija en el puesto de Sofía. «Esto no durará», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Sofía, con el corazón acelerado, respondió con calma: «Tal vez. No, pero lo estoy intentando». La multitud que había escuchado aplaudió en silencio, y Sofía sintió un pequeño triunfo. Ese día, mientras vendían en el mercado, recibió una llamada de don Rafael. «He oído que estás haciendo cosas increíbles», dijo, su voz llena de orgullo, como un padre que celebra los pasos de su hija. Sofía se sonrojó, sorprendida de que él supiera de sus esfuerzos. «Solo estoy intentando algo nuevo», respondió, su voz temblando de modestia. Él la invitó a un mercado de emprendedores en la ciudad, un evento lleno de colores y oportunidades. «Trae tus pasteles, el mundo necesita probarlos». Sofía dudó, el miedo apretando su pecho como una mano fría. ¿Y si fracasaba? ¿Y si el mundo la veía como doña Rosa? Pero Carlota la empujó, sus ojos brillando con fe. «Es tu momento, amiga. No dejes que nadie te detenga, ni siquiera esa vieja amargada». Sofía pasó días preparando sus mejores recetas. Pasteles de chocolate con ganache brillante que reflejaba la luz como un espejo, tartas de limón con merengue esponjoso que parecían nubes doradas, galletas decoradas con flores que eran pequeñas obras de arte, cada pétalo trazado con cuidado. Lucía, fascinada, comenzó a dibujar pasteles en su cuaderno, sus lápices de colores dando vida a tortas con glaseado rosa, azul y verde, sus ojitos brillando mientras decía:
Quiero que mi pastel sea como el tuyo, mamá. Sofía, conmovida, le enseñó a amasar, sus manos pequeñas cubiertas de harina, sus risas llenando la cocina. Mateo, más reservado, ayudaba a empaquetar, aunque Sofía notó que estaba más callado, su mirada perdida. En la escuela, algunos niños lo molestaban, diciendo que su padre los había abandonado porque no los quería. Sofía lo abrazó una noche, sirviéndole un trozo de pastel de chocolate. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, mi amor», le dijo, su voz suave, pero firme. «Pero nunca dejes que las palabras de otros te definan». Mateo confesó su dolor, las burlas que lo seguían como sombras. Sofía lo ayudó a escribir una carta a su padre, no para enviarla, sino para liberar su dolor. Esa noche quemaron la carta juntos en el patio, las llamas iluminando sus rostros, y Mateo sonrió, un peso menos en sus hombros. El viaje a la ciudad fue un torbellino de emociones. El mercado de emprendedores era un espectáculo. Puestos llenos de colores, música de mariachis resonando en el aire, aromas a especias, flores y pan recién horneado mezclándose en una sinfonía para los sentidos. Sofía, con su delantal sencillo y su mesa llena de pasteles, se sentía pequeña, como una gota en un océano de talento. Pero cuando puso sus creaciones en el puesto, la gente comenzó a detenerse, atraída por los aromas y los colores. En pocas horas todo se agotó. Una mujer, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Este pastel me recuerda a los que hacía mi abuela. Gracias por devolverme ese recuerdo». Un empresario, con traje caro y una sonrisa amable, pidió un pedido grande para un evento corporativo, impresionado por la calidad. Laura, una joven clienta que compró una tarta de limón, confesó que estaba luchando contra la depresión tras perder su trabajo. «Verte aquí, Sofía, me da esperanza», dijo, sus ojos brillando. Sofía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba construyendo algo propio, algo que era suyo, algo que podía cambiar vidas. Don Rafael apareció al final del día, su sonrisa cálida como un abrazo, his sweet, impeccable contrasting with the humility in his gaze. «Te dije que tenías algo especial», dijo entregándole un sobre. Dentro había un cheque con una cantidad que hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas, su corazón latiendo con gratitud. «No es caridad», aclaró don Rafael, «es una inversión. Creo en ti y quiero que tu pastelería crezca». Con ese dinero, Sofía alquiló un pequeño local en el pueblo y abrió Dulces de Sofía. No era lujoso, con paredes pintadas de amarillo y mesas de madera sencilla, pero estaba lleno de amor. El aroma a chocolate y vainilla llenaba el aire, y las vitrinas mostraban pasteles que parecían contar historias. Tartas de fresa con crema batida, galletas decoradas con flores, pasteles de chocolate que hacían suspirar a quien los probaba. Los niños ayudaban los fines de semana, decorando galletas y riendo mientras se llenaban de harina. Lucía, con sus deditos pegajosos, decía: «Mamá, esto es como un cuento». Mateo, aunque más serio, comenzó a sonreír más, como si el dolor de la ausencia de su padre empezara a desvanecerse. Sofía organizó un proyecto escolar para Mateo, donde presentó un pastel decorado con el mapa del pueblo, ganándose el respeto de sus compañeros y silenciando las burlas. El negocio creció rápidamente, como una planta que encuentra sol después de un largo invierno. Sofía contrató a Carlota y a Ana, una madre soltera que había perdido su empleo en la fábrica. Ana, con su voz suave y su dedicación, encontró un propósito en la pastelería, decorando pasteles con una precisión que sorprendía a Sofía. Dulces de Sofía se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde la gente no solo iba por los pasteles, sino por la calidez de Sofía,
por su historia de superación que corría de boca en boca como un río. Sin embargo, el camino no fue fácil. Doña Rosa intensificó sus críticas, llegando a convencer a un proveedor de no trabajar con Sofía, alegando que su negocio era una moda pasajera. Sofía, herida pero decidida, encontró otro proveedor, don Miguel, un panadero retirado que le enseñó técnicas nuevas, como glaseados que brillaban como espejos y masas que se deshacían en la boca. «Tienes el don, Sofía», le dijo don Miguel, sus manos temblorosas guiando las suyas. «No dejes que nadie te lo quite». Una factura inesperada del local, seguida de un problema legal con el dueño, amenazó con cerrar la pastelería. Sofía pasó noches sin dormir, temiendo perderlo todo, el sueño que había construido con tanto esfuerzo. Carlota, Ana y don Miguel organizaron un festival en la plaza, con música, juegos, anadulces de Sofía Booth. Los preparativos fueron caóticos. Un proveedor retrasó la entrega de harina, la lluvia amenazó con arruinar el día, but the entire town came together, bringing tables, decorations and support. Los niños corrieron entre los puestos, riendo, y Sofía, al verlos, sintió que no estaba sola. La comunidad recaudó lo suficiente para salvar el negocio, y Sofía, abrumada, dio un discurso improvisado bajo las luces de la plaza. «Este pueblo me dio una familia cuando pensé que la había perdido. Gracias por creer en mí». La multitud aplaudió, y hasta doña Rosa en un rincón bajó la mirada, silenciada por la fuerza de Sofía. Mateo seguía enfrentando burlas en la escuela, pero Sofía lo ayudó a canalizar su dolor. Juntos crearon un club de repostería para los niños del pueblo, donde Mateo enseñaba a decorar galletas, ganándose amigos y confianza. Lucía, inspirada por la pastelería, llenó un cuaderno con dibujos de pasteles, cada uno más colorido que el anterior. «Quiero ser como tú, mamá», dijo una tarde, su lápiz rojo trazando una torta con flores de glaseado. Sofía, con Vincent's lágrimas en los ojos, la abrazó, sintiendo que sus hijos también estaban encontrando su camino. Un día, Sofía recibió una carta de Javier. Pedía perdón. Decía que estaba perdido, que se había sentido atrapado y que necesitaba volver. A empezar, Sofía leyó la carta con calma, recordando las noches en que él prometía amarla siempre, las mañanas en que preparaban el desayuno juntos, riendo con harina en la cara. Pero el dolor había perdido su poder sobre ella. Respondió con una nota breve. «Te perdono, pero mi vida es mía ahora». Quemó la carta en el patio, el humo ascendiendo al cielo estrellado, y sintió una libertad que no había conocido antes, como si las cadenas del pasado se hubieran roto. En el primer aniversario de Dulces de Sofía, don Rafael llegó con un grupo de mujeres emprendedoras a las que había ayudado. Contó que, tras perder a su hija, Elena, en un accidente, decidió volver a Santa Clara, su hogar de infancia, para honrar su memoria, ayudando a mujeres como Sofía. Reveló que Elena había sido amiga de Sofía en la infancia y que los pasteles de su abuela eran su alegría. «Eres una inspiración», le dijo a Sofía, proponiendo abrir una segunda pastelería en la ciudad. Una tarde, Javier apareció en el local, su rostro demacrado, su voz temblando. Quería hablar, ver a los niños, intentar reconstruir algo. Sofía lo enfrentó, su voz firme como el acero, sus ojos brillando con una fortaleza inquebrantable. «Construí esto sin ti», dijo, señalando la pastelería llena de clientes, el aroma a chocolate flotando, las risas de Mateo y Lucía resonando desde la cocina, sus dibujos de pasteles decorando las paredes. «No te necesito para estar completa». Javier, sin palabras, se fue, sus pasos desvaneciéndose en la calle empedrada.
En la celebración del aniversario, con el pueblo reunido, mesas llenas de pasteles y la música llenando la plaza, Sofía dio un discurso que tocó cada corazón. Hace un año pensé que mi vida estaba perdida, dijo. Su voz fuerte a pesar de las lágrimas. Estaba rota, pero descubrí que mi valor está en lo que decido ser. Este pueblo, mis hijos, Carlota, Ana, don Miguel, Clara, don Rafael, Laura, don Pedro, todos ustedes me dieron la fuerza para construir un nuevo sueño. Mateo y Lucía la abrazaron, sus dibujos iluminando las paredes como faros de esperanza. Carlota, Ana y Clara lloraron, mientras don Miguel y don Pedro aplaudían. Laura, ahora con un negocio propio, agradeció a Sofía por inspirarla. Sofía miró al pueblo, las luces del festival brillando como estrellas, y supo que había encontrado su valor, no en el pasado que la hirió, sino en el futuro que forjó, un mundo donde cada pastel cuenta una historia de amor, resiliencia y un nuevo comienzo.